¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Estamos muy contentos de poder subir ya nuestro tercer devocional de este día. Disculpen por subirlo un poquito tarde, tenía unos pendientes, pero bueno, aquí estamos ya con la ayuda de Dios en este tercer día donde vamos a deleitarnos en el capítulo 3 del libro de Proverbios, un capítulo hermoso, maravilloso. Mientras lo estudiaba, descubrí que contiene muchísimos pasajes paralelos en el Nuevo Testamento. Varios de los apóstoles, el apóstol Pablo, Pedro, incluyeron referencias de este capítulo. También la carta de Santiago vienen referencias, Hebreos, Romanos, muchísimas referencias vienen ahí. Incluso el mismo rey Salomón tomó algunas referencias de los salmos que escribió David su padre, y a mí en lo personal es un capítulo que me bendice mucho y contiene uno de los pasajes que más han tocado mi corazón desde que yo era adolescente. De hecho, memoricé yo algunos versos de este capítulo y sé que va a ser de gran gozo y deleite para su alma y su corazón poder estudiar este capítulo. Así es de que vamos a iniciar orando. Padre, eres bueno y gracias por tu palabra, Señor, nos alumbra, nos da entendimiento, Señor. Gracias porque estás revelándonos tu sabiduría, nos estás revelando grandes verdades que van a impactar nuestro corazón y van a desarrollar en nosotros que haya más temor para ti, Señor. Queremos honrarte, queremos amarte y no solo, Señor, de labios, sino con un corazón sincero y genuino. Por eso en esta hora oramos y te pedimos que nos hables. Oramos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, vamos a iniciar de lleno leyendo los versículos y vamos a ir desglosándolos en esta ocasión. Vamos a empezar. Dice así, capítulo 3 de Proverbios. El título es Exhortación a la obediencia. Como recuerdan, en los capítulos anteriores vimos y descubrimos el motivo de los proverbios, todas las consecuencias buenas que vienen y la razón por la cual se escribió este libro o esta colección de proverbios. Capítulo 2 vimos excelencias y consecuencias de la obediencia. Y aquí este capítulo en especial es una exhortación. Una exhortación es una llamada de atención. Quiere decir, hey, atentos, voy a hablar. Y esto sabemos que inspirado Salomón por el Espíritu Santo es Dios mismo diciéndonos atentos. Pongan atentos su oído como lo aprendimos el día de hoy. Vamos a hacer que nuestro oído se obligue a oír con la intención de guardar, atesorar, valorar la palabra y ponerla en práctica. Y inicia así, y estos son los pasajes que a mí tocaron mi corazón de adolescente. El primer versículo 1 y 2. Pongan atención, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ese fue un versículo que marcó mi vida por muchos años y que ya ahora en mi etapa adulta pues ha cobrado más sentido, ha cobrado una realidad maravillosa. Porque yo literalmente podía escuchar la voz de Dios diciéndome, bueno, no literal, no audible, pero sí golpeando en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. Imagínate a Dios mismo llamándote hijo. Y dice, hijo mío. O sea, es algo increíble. Sí sabemos que es Salomón escribiendo estos proverbios, dándole o queriéndole dejar un legado espiritual a su hijo Roboam, que fue quien le sucedió en el trono. Sin embargo, esto es inspirado por Dios y por su Espíritu, de manera que esto lo podemos también tomar literalmente como Dios, como un Padre amoroso, diciéndonos, hijo mío. Recuerden que somos suyos, que le pertenecemos y le pertenecemos doblemente. Si recuerdan la palabra que mi abuelo con tanto amor nos expuso el día que él pudo estar allá, él dijo una frase tan contundente, a mi corazón golpeó, que somos doblemente suyos, por creación y por redención. Y eso es algo maravilloso. Así es de que pongan atención, hijos de Dios. Fíjate, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde
mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Está inmediatamente después de la exhortación, viene la consecuencia. Habrá largura de días y años de vida y paz. Y hemos aprendido también que la paz es Cristo mismo. Él es nuestra paz, porque éramos enemigos de Él, éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados, estábamos sumidos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, ajenos a la vida de Dios, pero Cristo se levantó y en su amor y misericordia hizo la paz entre el Padre y nosotros. Y Él es el puente, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no vamos a poder llegar al Padre nunca más que a través de Jesucristo. Por eso es bien hermoso este pasaje y bien contundente. Y cuando hablamos de la ley, muchos podrían evocar y pensar, pero es que, ¿qué pasa con la ley? ¿Que no vivimos ya en la gracia? Recuerda que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y si en Él se cumplió la ley y ahora Él murió y resucitó y nos resucitó juntamente con Él para una nueva vida y Él vive y mora en nosotros, quiere decir que tenemos hoy la capacidad de vivir en la ley también. No nos regimos en la ley para justificación. Ojo con esto, no nos regimos en la ley para salvación, porque nadie puede ser salvo mediante obras. Pero en su gracia, en su amor, que nos perdonó y nos amó y cumplió la ley, ahora Él viene a morar en nosotros y nos da un poder espiritual para vivir la vida en Cristo y sujetarnos a su ley. Y eso es maravilloso. Vamos a continuar. Dice verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y cuando dice nunca es nunca, quiere decir que en todo tiempo, día y noche, todos los días de la semana, las 4 semanas del mes, los 12 meses del año, tenemos que estar constantemente teniendo presentes tanto la misericordia como la verdad. Miren, hermanos, el poder buscar a Dios a través de los proverbios, créanme que estos 2 y con 3 días ha sido un deleite para mí, porque puedo darme cuenta que también en los proverbios encontramos teología, encontramos fundamentos de doctrina básica, aquello que nos lleva a Cristo. No en vano hay tantas referencias en este capítulo y la vamos a descubrir. Y cuando dice misericordia y verdad, me encanta cómo dice átalas a tu cuello, porque esas son 2 cosas que necesitamos tener colgadas. Eso es lo primero. Dice átalas a tu cuello como un collar, literalmente, un adorno exterior, y después dice escríbelas en la tabla de tu corazón. Quiere decir que son 2 cosas que necesitamos manifestar, tanto externamente como internamente. Tanto para aquellos que nos miran, deben ver en nosotros como un adorno la misericordia, y tienen que ver cómo la verdad adorna nuestro exterior. Eso quiere decir que de manera visible otros tienen que ver cómo externamos y expresamos la misericordia y cómo vivimos en la verdad, que es Cristo. Pero eso es para testimonio a los de afuera. Pero cuando dice escríbelas en la tabla de tu corazón, eso es algo interno, que no todos lo ven. Y esto es indispensable para no caer en ser hombres y mujeres pseudocreyentes, pseudocristianos, que solo viven basándose en las apariencias. Y eso es algo que el apóstol Pablo denunció durísimamente. Decía, no sean como los que viven de apariencias. Cuidado con eso. Por eso aquí también Salomón, con mucha sabiduría, dice, sí tiene que ser una evidencia externa, se tiene que ver, pero a veces es triste esto que voy a decir, es fácil vivir de apariencias. Mas no así cuando realmente estamos buscando genuinamente la sabiduría y vivir en el temor de Dios. Claro que es algo que vamos a procurar que esté dentro de nosotros. ¿Por qué necesitamos la misericordia y la verdad dentro de nosotros? ¿Y por qué necesita estar escrita en la tabla de nuestro corazón? Eso es porque debe ser constantemente nuestra meditación.
Y la misericordia, como la verdad, no la vamos a encontrar más que en la ley de Dios, en su palabra expresada, en su palabra inspirada. Por eso es importante que seamos creyentes enteros, integrales, sinceros y genuinos. Eso significa tanto en lo exterior como en lo interior. Sigue diciendo, verso 4, como si dijera, y entonces, a consecuencia de, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y esto a mí me impactó porque es una de las primeras referencias a otro pasaje. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ahí viene relatada la historia en donde Jesús, ya al regresar de Jerusalén junto con sus padres, siendo él un adolescente, se les pierde a sus papás. No se perdió, más bien lo perdieron, porque Jesús, recuerdan, él se fue al templo y los papás desesperados lo buscan, lo encuentran y le dicen, ¿por qué nos haces esto? ¿Dónde estabas? Y Jesús les dice, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y ese capítulo cierra diciendo que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y literalmente es este pasaje, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallar gracia es eso, es que Cristo nos encontró, que Cristo nos miró cuando Él iba en el camino y nos miró tirados, vio nuestra miseria, nuestra podredumbre, nuestra maldad y nos escogió, nos señaló y nos dijo, tú eres candidato para ser mi hijo. Y nos tomó, nos limpió, nos redimió, nos justificó, limpió nuestros pecados, los olvidó además y nos está limpiando y nos está procesando y nos está santificando. Hallar esa gracia, hermanos, ¿saben? Es algo invaluable. Dime dónde vas a encontrar o dónde vas a comprar una gracia así. No se puede comprar, por eso es un regalo y es un regalo inmerecido. Ahora, cuando hallamos gracia, después dice, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Recuerda que aquel que no recibe gracia no está bien parado frente a Dios. Eso es lo hermoso de la gracia, que nos da la capacidad, no en nuestras fuerzas, sino es su regalo, es por su bondad. Él nos da la capacidad de hoy estar parados frente a Él y disfrutar de una comunión plena, hermosa, maravillosa con Él. Hallarás gracia, quiere decir que me va a hacer estar seguro cuando estoy de pie frente al Señor o cuando voy de rodillas y me postro en su presencia y busco estar en lo más íntimo, lo más cercano, encuentro gracia de parte de Él. Ahora, este asunto que hemos venido hablando de meternos a la intimidad con Dios es indispensable hacerlo, porque ese es el momento en donde la gracia más tremenda y más inmensa se manifiesta y se derrama en el momento de la intimidad. Ahí es en donde podemos experimentar esa gracia, porque literalmente es ir a lo íntimo, a no hacer otra cosa más que disfrutar de estar con Él. Y eso es lo más maravilloso que podemos vivir aquí en la tierra, y es solo una pequeña probada y una pequeña expresión de lo que va a ser allá en la eternidad, hermanos. Por eso procurar la intimidad y deleitarnos en este tiempo de pasar tiempo en oración, buscarlo en la noche, en la madrugada o en el horario que tú hayas dispuesto, pero asegúrate que sea algo íntimo, porque ahí vas a hallar gracia delante de Dios. Y la otra parte es muy importante también, porque dice, y buena opinión ante los ojos de Dios, ahí ya tocamos esa parte, pero de los hombres también. No quiere decir que nuestro objetivo es agradar a los hombres o caerle bien a todo el mundo, no. Lo que está diciendo es que nuestra vida, nuestro testimonio, que vive en la ley de Dios, que busca, que halló misericordia, que halló gracia y que además vive en la verdad de Dios, va a ser un ejemplo, que cuando otros miren a esa persona, es decir, a ti y a mí, cuando nos miren, vamos también a hallar gracia ante sus ojos. Y sabes, la gracia ante las personas la necesitamos
porque entonces van a tener dispuesto también un oído o el corazón abierto a escuchar el mensaje del Evangelio que tú y yo les podamos dar. Por eso, si sobre el Señor Jesús se decía que halló gracia ante Dios y ante los ojos de los hombres también, quiere decir que tú y yo debemos imitar también sus pasos y también buscar hallar gracia ante los ojos de los demás, pero porque se ve Cristo en nosotros, no porque nosotros relucimos nuestra humanidad. Ya sabemos que no es nuestra humanidad pecaminosa y podrida, es su gloria, es su gracia, es su santidad la que se va a reflejar. Seguimos, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, pon toda tu confianza, déjate, entrégate, literalmente todo tú, ponte en las manos de Jehová. Y dice, de todo tu corazón. No puede haber, hermanos, una pizca de titubeo cuando nos entregamos al Señor, porque el Señor sabe y conoce el corazón. Él sabe cuando somos fríos, cuando somos calientes, pero en especial sabe, porque es lo que Él más aborrece, que seamos tibios. La palabra de Dios es muy clara y dice, ojalá fueses frío o caliente. Mas como eres tibio, le dijo a esta iglesia en Apocalipsis, una de las 7 iglesias, cuando los reprendió, dice, te vomitaré de mi boca. Y no podemos darnos el lujo en estos tiempos de tener una pizca de titubeo. Eso ya quedó atrás. Dejémoslo atrás, sepultémoslo en el pasado de quienes éramos. Ya pasó el tiempo de haber sufrido, heridas me hicieron, viví carencias, viví traumas. Eso ya pasó, hermanos. Tenemos la oportunidad de vivir en su gracia, porque ya hallamos gracia ante sus ojos. Él ya nos hizo aceptos en el amado y no tenemos que seguir acarreando con todas esas incertidumbres y titubeos en nuestra alma. Cuidado con eso. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en ti. Esto es increíble porque justo de lo que yo hablaba en la prédica del temor de Dios, todos estos influencers y por ahí voy a mandar algunos videos también de estos cuates para que ustedes los vean y tengan el discernimiento de escuchar la bola de insensateces que dicen. Y perdónenme si en algún momento, no sé, tal vez los admiraban y pues ahí ni modo. Espero que no sean muy susceptibles y digan el pastor hirió mi corazón porque yo admiro ese, ¿sabes? Espero que no. Espero que hasta el día de hoy hayas tenido el discernimiento, pero es importante y en estos tiempos ya no lo voy a hacer, ya no me voy a callar nombres. Vamos a estar denunciando falsos maestros, falsos influencers que hoy en día al parecer quieren hacer bien, pero le están haciendo un daño terrible a la iglesia y a los escogidos de Dios. Y hago alusión al pasaje donde decía que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros que engañarán, aun si fuere necesario, a los escogidos, a ti y a mí. Entonces yo no me voy a callar mi boca, yo prefiero que por un ratito te enojes conmigo y te ofendas por lo que yo dije, pero mi obligación, escúchame, es presentarte la verdad. Por eso es que cuando tú escuchas sus mensajes, de una manera muy sutil te envuelven para que apuntes tu confianza y tu esperanza, la apuntes a ti. Vean, de verdad voy a subir esos videos, véanlos con calma y traten de meditar y escuchar las insensateces que estos hombres perversos, no puedo decir de otra manera, perversos dicen. Por favor, porque además están como en alianza y en unión con muchos otros pastores que también son muy famosos y que tienen muchos seguidores. Escúchenme, mi llamado no es ser famoso, a mí no me interesa. Si hablan mal de mí, qué bueno. Y no estamos atacando otros ministerios. Quiero que esto quede claro. Lo que te quiero decir es no me puedo callar cuando yo encuentro doctrinas falsas que apuntan al humanismo. No podemos ya callarnos. Estamos denunciando la obra perversa de falsos maestros y espero que con la madurez que el Señor te ha dado y ha puesto en ti y el discernimiento que Él te quiere dar, tú te apegues
a la verdad de la palabra. Por eso dice aquí, y por eso estamos estudiando Proverbios, que es algo que debe estar escrito en nuestro corazón, para que internamente meditemos en las cosas que escuchamos afuera del mundo, de hombres perversos, pero también leemos y atendemos de la palabra de Dios. Y creo que si les pregunto a la mayoría de ustedes, sin temor a equivocarme, el 100% va a decir, ¿qué pesa más? La palabra de un influencer o de un personaje famoso, quien quiera que sea, el nombre que tenga, o la palabra de Dios. Sé que me van a decir la mayoría, espero el 100% diga, por supuesto que la palabra de Dios va a tener mucho más peso. Así es de que, después de este breve paréntesis, continuamos. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo. Y es a lo que somos llamados, a poner en alto el nombre de Cristo, no el nuestro, a reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Que cuando hagamos algo, tengamos algún logro, algún éxito, tengamos la humildad de reconocer que siempre fue por su gracia. Él nos da la inteligencia, Él nos da las fuerzas, Él nos da el aire y la vida y la capacidad para poder realizar cosas, para poder tener grandes éxitos, pero todas esas glorias y esas coronas las merece nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Sigue diciendo, si hacemos esto, reconocerlo en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. ¿Y cómo necesitamos enderezarnos y ser guiados? Pero no va a suceder si no hay un reconocimiento y una honra y un temor al Señor. Verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, y viene a reforzar este pensamiento, pero cómo nos encanta tener opinión, ¿verdad? Nos encanta dar nuestra idea, nuestra perspectiva, nuestra opinión, y a veces hasta lo ligamos equivocadamente, como decía en la prédica, a las emociones. Es que como que yo siento que, y el siento que es peligroso porque las emociones puede ser que no estén sujetas al Espíritu Santo. Entonces, cuidado con las opiniones que tengamos, porque una opinión muy arraigada, ¿sabes qué es? Y ese es en donde encuentro paralelos en el Nuevo Testamento, son esas fortalezas y esos argumentos que necesitan ser derribados, de los que hablaba el apóstol Pablo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Y eso quiere decir de su verdad. A veces nuestra opinión son argumentos y fortalezas, son ideas equivocadas que nos forjamos a lo largo de nuestra vida y que es muy difícil que nos saquen de ahí. Pero qué mejor que sea la palabra de Dios la que nos quiebre y rompa esas estructuras y esos paradigmas que nos han conformado por años. Cuidado, hermanos, con eso. Dice después, teme a Jehová. No es una casualidad. No seas sabio en tu propia opinión. Entonces, ¿qué hago? Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y de aquí es de donde Salomón tomó referencia de un par de salmos que escribió su padre, en donde él, recuerdan ese episodio donde pecó, se arrepintió, y esos salmos expresan un quebranto y un arrepentimiento y un dolor por haber pecado. De hecho, el pecado es lo que nos causa el dolor. Cuando dice aquí, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, literalmente se refiere como el tuétano, lo de adentro de los huesos. Yo no sé si tú lo has sentido, pero he escuchado a veces personas que dicen, me duelen los huesos, o siento frío hasta los huesos, y es de los dolores más intensos que puede haber en nuestra vida. Lo que está diciendo el verso 8 es que cuando somos imprudentes, cuando somos impulsivos y no reconocemos al Señor en todos nuestros caminos y somos sabios en nuestra propia opinión y descansamos en nuestra fuerza y en nuestro conocimiento y en el yo, en el egoísmo, en la adoración del yo, quiere decir que somos personas enfermas y necesitamos medicina, algo que venga a aliviar el dolor que el pecado produce en nuestra vida.
Y es un dolor tan profundo que por eso se utilizan estos versículos dando a entender que se mete hasta los huesos y cala y duele. Y qué hermoso es que la sabiduría y la verdad y la palabra de Dios puede producir en nosotros ese alivio, ese refrigerio, ese descanso, esa paz, esa medicina que nos va a curar. Por eso hay que procurarla con mucha desesperación. Verso 9, aquí viene un cambio de tema. Obviamente seguimos con el asunto de ser sabios y temer al Señor, pero quiero que veas ahora en qué lo enfoca. Verso 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sabemos perfectamente bien que no podemos en estos tiempos exigir el diezmo. Sin embargo, sabemos que no se está refiriendo aquí a que vamos a honrar a Dios con el diezmo y con las primicias, algo que se exigía al pueblo de Israel. Eso sí se exigía. Ahora que vivimos en la gracia, lo que este proverbio nos está diciendo es que la manera en la que hago uso de mis recursos materiales y del dinero debe honrar a Dios. Pregúntate si cómo tú administras los bienes materiales, si el dinero está honrando al Señor. Debe haber obviamente una gratitud también profunda al Señor, y por eso es que nosotros creemos en la honra para los ministros, para aquellos que enseñan la palabra de Dios. Ese es de donde proviene nuestro salario, literalmente lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante que en este tiempo nos olviden. Hago un paréntesis, por ahí algunos me preguntaron que qué hacían con la honra o con la colecta, la ofrenda para las necesidades de la iglesia y de otros hermanos. Guárdenlo ahí, vayan haciendo el guardadito, y si no, también se lo pueden mandar a nuestro hermano Roger. Por favor, comuníquense con él para saber cómo hacerlo. Así, abriendo el paréntesis, porque dice, y serán tus graneros llenos con abundancia. No es una condición, pero quiero que me entiendan, este asunto de honrar a Dios tiene que ver con nuestro corazón también. Y estamos aplicando leyes espirituales de siembra y cosecha. Entonces, no es una condición como Malaquías, que si no diezmábamos o que si no honrábamos con las primicias al Señor, le estábamos robando, y que entonces nos iba a caer el chahuistle, versión Reina Valedora, malditos sois con maldición. Y de veras eso también es delicado. Porque ¿cómo un ministro se puede atrever a maldecir a un hijo de Dios cuando Efesios capítulo 1 dice que ya somos benditos, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo? Entonces, no está condicionada nuestra bendición a si damos o no, pero hay una ley de la siembra y la cosecha, y la manera en la que damos y usamos nuestros recursos materiales, honramos al Señor. Más adelante vamos a ver otra manera de honrar al Señor con nuestros bienes. No me estoy refiriendo solamente al sustento de los siervos y los ministros de Dios, los pastores, los maestros, los evangelistas, los que enseñan la palabra, sino también al prójimo. Pero ahorita lo vemos. Voy a avanzar un poquito más rápido porque no quiero que esto se alargue. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Obviamente, porque si somos hijos, tenemos que valorar aún la corrección, no solo su palabra, sino cuando se nos fue. Literalmente, ahora sí que como diría el chavo, se nos chispoteó. Sí sucede, hermanos, y ahí es en donde encontramos gracia, no encontramos juicio de parte de Dios, porque Él es un Padre misericordioso. Pero cuando Él nos exhorta, nos corrige, nos da vara, hay que alinearse y no volver a transgredir en ese pecado. Hay que valorar también el castigo de Jehová. Por aquellos que dicen que Dios no castiga, aquí está. Y en muchos otros pasajes. Dice, ni te fatigues de su corrección. Es decir, no te hartes, no te canses. Porque eso va a producir en ti, acuérdate, un fruto apacible de justicia. Y después dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y esto vuelve a evocar un pasaje en el Nuevo Testamento del autor de Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 12, otro de mis pasajes favoritos y que hemos estado mencionando mucho. Verso 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría
y el que obtiene inteligencia. Siempre vamos a encontrar la sabiduría y la inteligencia, o la sabiduría, y le llaman de otra manera ciencia o conocimiento. Van de la mano. El conocer a Dios, el tener la inteligencia, el procesar las verdades espirituales para poderlo aplicar a la vida cotidiana. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Está poniendo los elementos más valiosos que existen en esta tierra: piedras preciosas, oro y plata. Pero la sabiduría y la inteligencia nunca, nunca, nunca se van a poder comparar con esto. Dice así, verso 16: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Quiere decir que en la sabiduría y en la inteligencia, en la mano derecha hay largura de días. Lo vuelve a enfatizar. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en el verso 2? Aquí lo vuelve a enfatizar. Y en la mano izquierda, ¿qué dice que hay? Riquezas y honra también. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aquí utiliza esas dos palabras, esta palabra dos veces, bienaventurados. Desde el verso 13 al verso 18 empieza con bienaventurado y termina con bienaventurado. Esto es muy común. En el libro de Proverbios vas a encontrar que cada capítulo viene como en mini secciones y toma cierto grupo de versículos que hablan de un tema y luego va cambiando a otro. Por eso es importante también poderlo estudiar de una manera por temitas o subtemas en cada capítulo. Ese versículo, verso 17, da a entender que debe ser un deleite caminar con el Señor. Yo no he encontrado un solo creyente que no sea un creyente genuino, que no disfrute el caminar con el Señor y que no diga, la vida cristiana es lo más hermoso que me ha pasado. De verdad he visto creyentes hasta simplemente al usar esta frase, sus ojos se llenan de lágrimas y su corazón se quebranta porque han entendido que caminar con Dios es lo más hermoso. Si tú no lo sientes, hermano, yo te exhorto a que busques al Señor con más ahínco, con más pasión, con más fervor, porque el Señor va a atender la oración de los humildes. Amén. Verso 18 dice, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Quiere decir que va a ser como el árbol de la vida. Me trae ese pasaje en Génesis, de donde Adán y Eva y su mujer, Adán y su mujer tomaban del fruto y podían seguir viviendo para siempre. Quiere decir que la sabiduría y la inteligencia va a ser como un árbol que nos va a estar dando un fruto que va a producir vida en nosotros. ¿Y qué es esa vida sino Cristo mismo reflejado en su palabra? Así es de que por eso cierra diciendo, bienaventurados son los que la retienen. No soltemos, hermanos, la sabiduría, no soltemos la inteligencia, porque provienen de Dios. Verso 19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Imagínate que Dios hubiera sido descuidado, que Dios hubiera sido insensato al crear la tierra. No hubiéramos podido subsistir ni vivir siquiera. Yo creo que en cuanto hubiera creado al hombre, imagínate que crea a Adán, sopla aliento de vida, es decir, le da un alma, y cuando Adán ya viene a la vida, Adán se empieza a ahogar y se muere. Y de repente Dios dice, chin, se me olvidó crear la atmósfera y el oxígeno. Chin, híjole, ni modo. Imagínate, suena chistoso, absurdo, tonto tal vez mi ejemplo, pero Dios con sumo cuidado, si tú ves el orden de cómo Dios fue creando en el Génesis, el orden fue un cuidado tan especial y Dios fue tan minucioso en donde vemos expresada su sabiduría aún en la creación. Dice que afirmó los cielos con inteligencia, y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Y esto me parece increíble porque si pudiéramos pensar en Dios como el gran científico, qué increíble es, porque así es nuestro Dios. Si vemos desde las partículas más minúsculas hasta las galaxias más inmensas,
ahí vamos a ver el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y la ciencia de nuestro Dios reflejados. Verso 21 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Vuelve a decir, vida interna al interior y gracia expresada al exterior, al cuello. Ya hablamos de eso. Dice, entonces andarás por el camino confiadamente. Y esta es la esperanza que yo les decía hace unos versículos atrás. Entonces andarás por tu camino confiadamente, tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, ojo, porque ahí es en la noche cuando más nos embargan los pensamientos de temor. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Por eso, hermanos, es que no nos queda, como yo decía, darle pie a esos pensamientos también. Son pensamientos insensatos que no nos dejan estar tranquilos. No aplica para nosotros el sentirnos desesperados ya. Ya pasó, o sea, este asunto de la cuarentena y lo que sea que venga en un futuro, ya pasó. Me preocupa más mi vida que incluso disfrutar la vida eterna con el Señor. Y esa es una insensatez. Yo no sé tú, pero yo preferiría estar ya con el Señor, como dice el apóstol Pablo. Para mí el morir es ganancia. Incluso hay otro pasaje en donde él dice, es que no sé qué quiero, no sé si ya me quiero ir con el Señor o prefiero quedarme aquí para ganar a más personas para su gloria, ¿no? Parafraseando un poquito el pasaje. Pero no puede ser que como creyentes sigamos viviendo a cualquier tipo de temor. Ya lo hemos hablado. Enfoquemos nuestras emociones y temamos al único Dios verdadero. ¿Sale? Cuidado con eso, hermanos. Y Proverbios es sabio, por eso atendamos a esto y va a producir temor correcto, el temor de Dios. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Este pasaje es muy similar a una carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo, si mal no recuerdo, es 3, donde dice que si tuviéramos nosotros abundancia y viéramos a un hermano padecer necesidad y cerramos nuestro corazón y no le bendecimos, ¿cómo puede haber amor en nosotros? Y este pasaje es paralelo a eso. Quiere decir que nosotros, teniendo la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo, y más en este tiempo. ¿Sale? Hermanos, les quiero pedir algo, aprovecho. Si ustedes tienen alguna situación y están en necesidad, oren al Señor, eso es muy bueno, pero les pido, llámenos, por favor. Llámenos como sus pastores. Recuerden que tenemos un fondo en donde apoyamos familias. Lo que yo no quiero escuchar es que ustedes piensen o digan cosas como, ay, es que me da pena, ¿cómo voy a...? Somos una familia en la fe. Y si tú estás padeciendo necesidad, no tienes por qué padecerlo solo. Queremos llevar esta expresión de familia a una realidad y hemos luchado mucho por ello, pero no vamos a poder lograrlo si tú te quedas callado. Escúchame, no somos Nostradamus, no somos el último profeta del milenio que Dios nos va a revelar. Sí hay sentir en nuestro corazón, hay mover, y muchas veces estamos buscando constantemente ser sensibles a la voz de Dios para poder sembrar y poder mandar una ofrenda acá, una despensa allá, apoyar a ciertos hermanos, pero no lo sabemos todo. Así es de que no es un pecado acudir a tus hermanos en Cristo de la iglesia, ¿sale? Por favor, si hay una necesidad urgente, por favor llámenme con la confianza que les hemos dado siempre, pero sobre todo con la seguridad de que somos una familia y créanme, no vamos a cerrar nuestro corazón hacia nadie, porque eso es una ordenanza y esto es sabiduría y es temor al Señor también, y lo vamos a hacer. ¿Sale, hermanos? Háganlo, por favor. Y ya casi terminamos, dice... Verso 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio.
No, y eso, estos dos versículos quiere decir, mantengamos las relaciones saludables. También evoca ese pasaje donde dice, si tuvieras algo con tu hermano, deja tu ofrenda, porque es más importante ir y ponerte a cuentas, porque si no, ¿qué le vas a ir a ofrecer al Señor? Entonces seamos diligentes con nuestras relaciones, con nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestro prójimo. Dice, no tengas pleito con nadie. 31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Qué palabra tan dura, hermanos. Jehová abomina al perverso. Y estamos hablando de estas categorías, estar dentro de los burladores y dentro de los insensatos, personas que se deleitan en el mal y que rechazan la verdad, ¿sabes? Estos perversos son los que el Señor abomina. Y cuando se refiere a abomina, quiere decir que Él no los puede tolerar. No pueden estar frente a Él. No han hallado gracia delante de los ojos de Dios, porque en su corazón hay soberbia, hay altivez, hay orgullo. Y lo único que queda para ellos es estar un día parados frente a Dios, enfrentándose a su ira y a su santo juicio. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos. Él les quiere dar gracia a esas personas, pero ellos no quieren, no la van a recibir. Pero es una cuestión de ellos. Está siendo una decisión de ellos ser contumaces y ser soberbios. Por eso es que dice, lo aborrece. Y solo les va a quedar, ya lo dije, para ellos, ¿qué va a quedar? Una ira y una condenación eterna. Sin embargo, dice, su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová, vuelve a enfatizar de otra manera, verso 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Hermano, tú y yo hemos sido justificados por la fe, mediante la fe en Jesucristo. Y es importante que tú vivas en esa esperanza. Si hemos sido justificados y tenemos su verdad, vivamos en santidad. Y para terminar, dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, ojo, humildes, dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Eso quiere decir vergüenza, es un sinónimo, serán avergonzados. Pues qué hermosa palabra, hermanos. Seamos humildes, pidámosle al Señor gracia, humillémonos más todavía delante del Señor. Y sé que Él ha hablado a tu corazón. Si puedes memorizar el versículo 1 y 2, va a ser de mucha bendición para ti que lo lleves en tu corazón. Una voz tierna, dulce del Señor diciéndote, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Espero que haya sido de bendición. Mándenos sus comentarios, márquenos por videollamada. Ya me hablaron más, pero todavía faltan varios que no han querido aparecer por ahí. No hay excusa ni pretexto. Espero su llamada. Les amo y les bendigo en el Señor. Les mando besos. Hasta luego, hermanos.